Bueno, entonces el día de hoy, bienvenidas mis mujeres reales, vamos a estudiar el libro de Esther, capítulo 4. Entonces, siempre las diapositivas me quedan con la fecha que las hago, pero bueno, hoy en mayo 24 estamos estudiando un maravilloso libro. En la Biblia solamente hay 2 libros con nombre de mujer, que es Ruth y es Esther. Entonces estamos estudiando el libro de Esther, tiene 10 capítulos y ya vamos por el capítulo 4. Entonces ya vamos a iniciar la mitad pues como del libro como tal en números de capítulos. Ya está la historia desenlazándose en él. Vimos el primer capítulo era como colocándonos en contexto acerca de en dónde se encontraban los judíos en ese tiempo, qué era lo que reinaba, y recordemos que era un rey superpoderoso que se llamaba el rey Asuero, que era un sobrenombre como César para los romanos. El nombre de él era Jerjes y él reinaba en 123 provincias del imperio medo-persa. Entonces era un hombre bastante poderoso, y vemos cómo la mano del Señor llevó a 2 judíos a estar cerca de él, a Mardoqueo y a Esther, a tal punto que Esther pasó a ser la esposa del rey, halló gran gracia delante de él. Ella tenía 2 características fundamentales, que era una mujer virgen, una doncella virgen y muy hermosa. Y este hombre, en medio de 400 mujeres que tenían las mismas virtudes de ella, la escogió a ella porque ella tenía algo especial. Y ese algo especial era que el Señor la iba a usar ella para una misión muy especial. Y hoy, en el capítulo 4, vamos a entender la misión que le tenía Dios a ella. Entonces, teniendo esto en mente, el estudio de hoy se llama ¿Cuál es tu misión? Así como el Señor le tuvo designada una labor muy especial que ella al inicio vamos a entender hoy si la aceptó o no la aceptó de buena manera, pero él le tenía una misión preparada. Por esto todo el preámbulo que se vio, que la reina Basti no obedeciera a su esposo, que era el rey Asuero, era algo imposible. Ella lo realizó, Asuero se separó de ella, la dejó. Fue una batalla, esa batalla la daba por ganada y la perdió. Cuando vino estaba muy triste, y su gente como tal que tenía al lado de él, al verlo tan triste y solo, dijo: vamos a buscarle una doncella. Dentro de 400 mujeres que tenían, estaba Esther, Mardoqueo, que era el primo de ella, quien la había criado desde pequeña, una mujer que había quedado totalmente sola y desamparada. Sus padres habían muerto en una ciudad extranjera. Mardoqueo, que era su primo, la había adoptado como hija de él, y este hombre la llevó al reino para que la prepararan. Un año duró su preparación, para cuando llegó en el momento en que ella estuvo delante de este rey Asuero, él la vio y la escogió como su esposa. Entonces, antes el Mardoqueo le dijo: nunca digas de dónde es tu nacionalidad. Y la nacionalidad de ellos eran judíos. Entonces vemos cómo Dios coloca todas las cosas en su parte, a pesar que en este libro no se nombra en ninguna parte el nombre de Dios, pero vemos cómo Dios acomoda todo en su hermosa providencia para cuidar a su pueblo. Y dentro de esa acomodación estaba el lugar que Esther iba a ocupar. Entonces, ya teniendo el contexto, vamos a iniciar nuestro capítulo 4 y vamos a ver cuál es la misión de Esther, y vamos a tener en cuenta y en mente cuál es la misión que Dios nos ha dado el día de hoy. Entonces iniciamos nuestro capítulo 4, versículos 1 y 2, y dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. ¿Qué fue lo que supo Mardoqueo? Mardoqueo estaba ubicado en la puerta del reino de este rey Asuero. Ese lugar era un lugar prominente, era un lugar en el que ocupaban los jueces, alguien de un estatus prominente en el reino. Pero había un hombre que se había ganado el favor del rey. Ese hombre se llamaba Amán. Y cada que pasaba Amán, todos los súbditos llegaban y se arrodillaban ante él y se humillaban. Pero Mardoqueo no lo hacía.
A pesar que Mardoqueo había crecido y estaba fuera del lugar donde Dios tenía para los judíos, porque en ese momento ya los judíos podían ir a la tierra prometida que Dios le había dado, ellos no. Ellos decidieron quedarse en este lugar, en esta tierra extranjera, siendo extranjeros en un reino porque ya estaban acostumbrados a sus costumbres, porque habían nacido allí, porque no veían dentro de la voluntad de Dios en tenerse que ir. Entonces vemos a este pueblo que está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Este hombre tiene un rango poderoso, pero a pesar que estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios, este hombre tenía temor del Señor, sabían los mandatos que tenían como judíos, que no podrían arrodillarse a dioses ajenos. Entonces este hombre no se arrodillaba delante de Amán y ya comenzaron a comentar los demás súbditos que estaban al lado de él, sus compañeros, ven, Mardoqueo, ¿y tú por qué no te arrodillas delante de Amán? Y Mardoqueo nunca había comentado que él era judío, dijo, yo no me arrodillo porque yo soy judío. Entonces, viendo sus amigos, sus compañeros esta situación, fueron a Amán a decirle que este hombre no se arrodillaba a él ni se humillaba delante de él. Y este hombre, siendo tan poderoso, teniendo a todo el mundo a sus pies, se enfocó en Mardoqueo. Y cada que pasaba, y viendo que Mardoqueo no se arrodillaba, su corazón sentía una ira tremenda, así como la sintió Asuero cuando Vasti no fue al banquete cuando él le pidió, y sentía tanta ira que pensó en su corazón en exterminarlo a él, pero no solamente a él, sino a todo el pueblo de Israel. Entonces fue donde el rey le dijo, ven, hay un pueblo que tiene sus costumbres diferentes a la tuya y que no quiere tomar pues como tus mandatos como orden, ese pueblo judío. Si nosotros exterminamos a ellos y tomamos sus riquezas para el reino, pues vas a ser un reino poderoso. ¿Por qué? Porque Asuero había perdido mucho dinero en la batalla que había perdido en contra de Grecia. Y él al ver esto y entre copas llegó y le dijo a Amán, bueno, si tú lo quieres hacer, hazlo. Y se quitó el anillo del rey y le dio a Amán esta orden de si lo quería hacer, lo hiciera. Amán fue donde estos magos que hacen suertes para saber en qué mes y en qué día debería llevarse a cabo el edicto. Y ellos, la suerte lo dio dentro de unos 11 meses después de dictado, iba a pasar que todo judío iba a ser exterminado, sea niño, niña, anciano, anciana, lo que fuera, joven, iban a ser exterminados, raídos de la faz de la tierra, y todas sus riquezas iban a pasar a ser el reino. Entonces vemos cómo la historia se repite y se repite todo el tiempo detrás de este pueblo de Israel. Entonces Mardoqueo, cuando escuchó todo este edicto que sucedió y lo que iba a acontecer dentro de 12 meses, lo que él hizo fue una señal de duelo, que es rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. ¿Qué era cilicio? Cilicio era una tela ruda que era hecho de piel de camello o de cabra y se colocaba encima en señal de duelo y en señal de dolor. Y la ceniza no era algo muy agradable porque se colocaba encima de la cabeza y fuera de eso ellos hacían una cama y se sentaban allí o se acostaban. Entonces era una costumbre que todo el pueblo sabía que era un hombre que en ese momento estaba pasando tantos momentos o tanto dolor en su corazón y tanta tristeza, un luto que era tan grande que no había nada que hacer, o sea, era tanto el dolor que él sentía, y dice que se fue clamando con gran y amargo clamor, un clamor que todo el pueblo escuchó y todo el pueblo veía a Mardoqueo siendo un hombre que tenía un lugar en eminencia porque estaba ubicado en la puerta del rey con este dolor y vestido de esta manera. Y llegó hasta la puerta del rey, pero él sabía que no era lícito pasar de la puerta del rey vestido de esta manera, porque para el rey, delante del rey, no podría mostrarse una persona en luto, una persona triste como él estaba en este momento. Entonces, vemos cómo Mardoqueo sentía tanto dolor por lo que iba a suceder con el pueblo de Dios. Y en el versículo 3 y 4 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenía los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación.
Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Entonces vemos cómo los judíos estaban en ese momento de luto, y ellos lo que hicieron fue sentir el luto, vestirse de esta forma también, hacer ayuno, y tenían un gran lloro y lamentación. En ninguna parte vemos que había una convocatoria a orar por esta situación. Ellos estaban viviendo fuera o al margen de la voluntad de Dios, porque ellos tenían que estar en un lugar diferente, que Dios ya había dado la orden de salir de las ciudades que no eran de ellos. Pero sí vemos que ellos tienen en cuenta todos los rituales que tenían en ese tiempo los judíos, que era el ayuno, que era vestirse con ropas ásperas y ceniza y tener grandes lamentos. Entonces, los judíos estaban regados en 123 provincias, y cada que llegaba el decreto escrito de acuerdo a la lengua en que fuera esa provincia y pegado en todas partes donde todo el mundo lo veía, tan pronto lo veía un judío, sentía luto, sentía dolor, sentía lloro y ayunaba por esta situación. Entonces, viendo todo lo que estaba pasando en el reino, Mardoqueo no tenía contacto con Esther, y viendo todo lo que sucedía en el reino, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron: Esther, mira, el pueblo está en gran luto porque está sucediendo esta situación. Ya el tiempo de ellos están contados. Los judíos van a ser exterminados dentro de aproximadamente 11 meses. No hay nada que hacer. El decreto está escrito y como decreto ya no se puede abolir. Y Mardoqueo está supremamente triste, dando lloro y gran lamentación por toda parte, y también todo el pueblo judío está en la misma situación. Entonces la reina también se sintió afligido, porque a pesar, recordemos, que nadie sabía que ella era judía, ella tenía eso guardado en su corazón. Entonces dice que tuvo gran dolor y envió vestidos para Mardoqueo para hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Ella envió a hacer unos vestidos especiales para él, para que él se cambiara sus vestimentas, pensando que esta situación o que esto que ella le iba a enviar a él iba a ser de gran provecho para Mardoqueo. Pero vemos que Mardoqueo absolutamente no lo aceptó, porque el dolor que él sentía no podría taparlo con un vestido nuevo, ni nada que fuera superficial lo podría quitarle ese dolor que tenía. Estamos hablando que son aproximadamente 15 millones de personas que iban a ser exterminadas. Entonces es una situación bastante, Dios mío, fuerte, porque no eran solamente 10, 20 por decirlo, sino que eran 15 millones de judíos los que iban a ser exterminados. Entonces vemos como en momentos de tristeza, ni vestidos, ni lugares, ni viajes, ni nada nos va a quitar a nosotros el dolor. En momentos de tristeza, Dios es el único que nos puede consolar. Él inclusive en su palabra nos pide que le dejemos nuestras cargas a Él. Y al contrario a este pueblo, que lo que hicieron fue enfocarse en los rituales, nosotros tenemos un gran remedio para esa tristeza. Nosotros tenemos que enfocarnos en algo, en un arma poderosísima que nos ha dado Dios. Y el arma poderosísima que nos ha dado Dios es la oración. En 1 Pedro 5:7 dice la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de cada una de las que estamos aquí conectadas. Él tiene cuidado de nuestra familia. Él tiene cuidado de nuestras amigas. Él tiene cuidado de nuestros hijos. Pero ¿qué debemos hacer? Antes de cumplir cualquier ritual que este pueblo estaba haciendo, lo que debemos hacer es ir en oración a Él y saber que Él nos puede consolar, y que nuestras cargas debemos dejarlas a Él. Pero debemos de buscarlo con un corazón realmente humilde, un corazón que lo ame a Él y que también quiera obedecer su palabra. Entonces, volviendo a nuestra historia, vemos una situación bastante triste que se teje. Si hoy nosotras tenemos una situación cercana a nuestro país,
en que vemos tanto dolor y sentimos dolor por las personas que están en este país, que más ellos viviendo y sabiendo que tenían un tiempo o una hora cero hasta que ellos tenían que vivir. Entonces, Mardoqueo está bastante triste y Esther lo que hizo fue tratar de mandarle los mejores vestidos para calmarlo, pero eso no era lo que Mardoqueo quería y iba a cambiar su tristeza por ese vestido que Esther le había enviado. En los versículos 5 y 6 dice Esther quería respuestas. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto en servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Esther quería respuestas, Esther no podría tener contacto directamente con Mardoqueo. Recuerde que no sabían que ellos eran judíos y que eran familia. Entonces Esther tenía un hombre de confianza, un hombre que el rey había colocado a su servicio, y este hombre era un hombre que se llamaba Atac. Y ella tenía tanta confianza con él que fue y le dijo que hablara con Mardoqueo para saber por qué sucedía y por qué estaba así, para saber por qué era tanto la tristeza que él sentía. Y este hombre, Atac, salió para encontrarse con Mardoqueo y que Mardoqueo le contara lo que estaba sucediendo. En el versículo 7 y 8, Mardoqueo envía el mensaje a Esther y dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces vemos que Mardoqueo le declaró todo lo que pasaba a Atac, pero también aparte de que iban a ser destruidos, Mardoqueo se enfocó en que Amán le dijo al rey que todo su dinero que tenían los judíos, como iban a ser exterminados y no tenían quien lo heredara, iba a ser para el reino, y que por eso el rey también avalaba esta situación, por lo que esa guerra los había dejado en el reino un poco con necesidad también de ese dinero. Pero lo que hizo Mardoqueo fue enviarle una copia del decreto para que usted supiera que era verdad lo que él estaba diciendo, y le contara a Atac todo lo que él estaba contando a Esther, y le dijo: dile a Esther que ella tiene que ir delante del rey y suplicarle y pedirle interceder delante de él por su pueblo. Entonces vemos cómo ya, a pesar que Mardoqueo no había orado, pero él entendía que la solución que tenían en ese momento era que Esther pudiera presentarse delante de su esposo para poder suplicarle e interceder por las 15 millones de judíos que estaban viviendo en el reino de él. En los versículos 9 y 11 dice: vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Entonces, en otras palabras, nadie podría ir delante del rey si el rey no lo hubiera llamado. Si el rey no extendía su cetro o no extendía su mano delante de esta persona podría morir. Entonces, apenas Atac le contó esto a Esther lo primero que le hizo fue: no, dile a Mardoqueo que yo no puedo, porque es que todo el mundo aquí sabe que si alguien se presenta delante del rey y no ha sido llamado y el rey no extiende su cetro, va a morir. Y yo no he sido llamado a él. A mí ni siquiera me han dicho que en estos 30 días siguientes yo puedo venir a visitarlo a él. Entonces, si yo voy donde él, puede significar que yo pueda morir. Entonces yo no me voy a presentar delante de él. Vamos a ver la respuesta de Mardoqueo ante esta respuesta que tuvo Esther a su solicitud. Y en el versículo 12 y 14 nos dice la reprensión que tuvo Mardoqueo hacia ella. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther:
No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna manera, de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, Mardoqueo, cuando se dio cuenta que Esther quería salvarse de ella y que no le importaba a nadie más sino únicamente su vida, vino diciéndole, muy seguramente Esther se acordó del decreto que tuvo el rey. Asuero era un hombre súper volátil, era un hombre que tenía un temperamento que hoy estaba bien, mañana no, era un hombre que era colérico, vemos que se encendía de ira. Vemos que era un hombre de una personalidad bastante extraña y Esther lo conocía y Esther conocía lo que había pasado con Basti, que él había hecho un decreto de destituirla por lo que ella había hecho. Entonces ella dijo, no, yo no quiero correr esta suerte, este hombre como es, coge y me mata porque yo no he sido llamada. Pero Mardoqueo le dijo a ella, no pienses que tú escaparás, porque es que tú también eres judía. Recuerden que Mardoqueo le había dicho a Esther que no lo dijera, pero ellos dos sabían que ella era judía. Y le dijo a ella, porque si tú callas, yo sé que el socorro para este pueblo, la liberación, vendrán de cualquier alguna otra parte. Y ahí es donde entendemos que Mardoqueo, a pesar que era un hombre que en el libro no lleva a la oración esta situación, es un hombre que conoce al Señor primero, porque guardaba las costumbres y los rituales del pueblo judío, y segundo, conocía a Dios más que cualquier otra persona, que sabía que Dios iba a salvar a su pueblo, conocía las promesas que Dios le había dado a Abraham y que lo iba a salvar de cualquier forma, porque era la voluntad de Dios salvar a su pueblo, porque ya Dios lo había prometido. Entonces vemos que le dice a Esther, mira, si tú no lo vas a hacer, tenlo en cuenta que la liberación para el pueblo judío va a venir de cualquier otra parte, pero para ti va a venir la muerte, y no solo para ti, sino para la descendencia, para tu familia como tal. Y dijo, ¿y tú qué sabes, Esther, si para eso tú has sido llamada a venir al reino? ¿Tú qué sabes si para eso tú estás en este momento en el lugar donde estás, siendo la reina de este imperio, y que te puedas presentar tú delante del rey y ser usada por el Señor? Entonces, Mardoqueo estaba revelándose en ese momento como un hombre noble, mostrando una actitud dispuesta a tener dolor por sus amigos, por sus hermanos, por sus conciudadanos que eran judíos, sintiendo él que a pesar que él estaba viviendo en un lugar donde no debería vivir, él sentía dolor por lo que fuera a pasar por su pueblo en su corazón. Amaba al Señor, en su corazón sabía que Dios los iba a cuidar, en su corazón sabía que Dios los iba a liberar. Y le dijo a Esther, ¿tú qué sabes si para eso tú estás en el lugar en donde está? Entonces, en el 15:17 lo que hace Esther es recapacitar en un momento cuando le dijeron las palabras de Mardoqueo, pensar en ella y dar esta respuesta. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Entonces vemos cómo Esther, después de esas palabras tan fuertes de Mardoqueo, esa reprensión diciéndole, ven, si tú no vas a hacer algo, no te preocupes, el pueblo de Dios se va a salvar y la liberación viene de otra parte. Pero sobre ti sí va a haber muerte. Y tú qué sabes si para eso realmente tú estás allí. No ha sido por tus fuerzas, Esther, que tú has llegado, no ha sido por tu belleza, no ha sido porque yo te he llevado allí. Muy seguramente ha sido porque Dios te ha puesto allí, porque esa es tu misión. Para eso tú has sido llamada, para llevar esa bandera, presentarte delante del rey y pedir por el pueblo judío para que no perezcan. Entonces, Esther tan pronto cae en cuenta, después de haber dicho, no, qué pena, pero yo puedo morir porque el rey no ha sido llamado, recapacitó y le dijo a Mardoqueo, ve y reúne a todos. Y ¿sabes qué? Ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, ayúdenme en eso ustedes como creyentes en Dios, como lo soy yo,
Y también yo haré lo mismo con la gente que tengo aquí al lado. Muy seguramente eran doncellas que la rodeaban a ella y la querían y sentían un cariño por ella, muy cercanas a ella. Y dijo, y después de esta preparación podemos verlo, después de esto yo entraré delante del rey, haré como me has dicho. Y aunque esto para mí puede implicar la muerte. Entonces Mardoqueo fue e hizo lo que Esther le pidió. Aún Mardoqueo sentía amor por ella porque igual era un hombre que la había criado a ella desde pequeña. Para él tampoco era fácil, porque él sabía que este rey era muy volátil, él estaba cerca de él, un temperamento bastante fuerte y podría coger y matar a Esther por presentarse delante de él. Pero Mardoqueo, a pesar de su dolor, de saber que era la niña que él había creado, la niña que él había adoptado, él entendía que en este momento lo más importante era poder hacer algo que el Señor había enviado para salvar el pueblo judío. Entonces, hizo o mandó a hacer inclusive por encima de sus sentimientos que tenía hacia Esther. Y Esther por encima de sus sentimientos se va a presentar delante del rey, inclusive pudiéndole costar esto la vida de ella. Entonces vemos que desde el punto de vista, Esther tenía absolutamente todo en contra. La ley estaba en su contra porque nadie podría ver al rey sin ser llamado. El gobierno estaba en su contra porque el edicto no podría ser revocado. Recuerde que los edictos del rey ni siquiera él mismo podría revocarlos. Y su condición de mujer estaba en contra porque no tenía ni voz ni voto delante de su esposo. Recuerden que ella dijo que no había sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Entonces, desde el punto de vista de Esther tenía absolutamente todo en contra para presentarse a él. Y ella lo sabía, por eso al inicio ella se negó a cumplir esta misión. Pero ¿sabes qué? Después ella recapacitó y ella sabe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y la providencia de Dios está por encima de todos los sentimientos que nosotros tengamos. Y si Dios, la providencia de Dios era cuidar a su pueblo porque ya lo había prometido, lo iba a hacer con ella o lo iba a hacer sin ella. La decisión de Esther de presentarse ante el rey fue un acto de valor. Y si Dios nos da a nosotros una misión como se la daba a Esther, nosotros debemos de cumplirla. Muchas veces somos tan cómodos y debemos de incomodarnos un poco para poder cumplir en lo que Dios nos envía. Hay momentos que no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, porque las fuerzas de Esther al principio puede decir, no lo quiero hacer, porque esto puede significar para mí la muerte, pero ¿sabes qué? Nosotros debemos de aprender a depender de Dios. Y Esther nos enseña una lección de fe y un gran coraje que ella iba a realizar. Entonces, ¿qué es la misión que Dios nos ha dado hoy? Aparte de ponernos en el lugar en donde estamos hoy, aparte de escuchar este mensaje, porque si estamos aquí es porque el Señor quiere que tú escuches este mensaje, y aparte del lugar, el trabajo, en tu casa, con tus amigos, en tu familia, donde Dios te ha puesto en este momento, ¿cuál es la misión que nosotros podemos tener? ¿Sabes cuál es la primera de ellas? Es dar testimonio de su obra en nuestra vida. Es la misión que nosotros tenemos, es mostrarle realmente a las personas que nos rodean algo diferente en nosotros, en que realmente nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. También sabes cuál es tu misión hoy, predicar la palabra. No te quedes hoy, el día de hoy, sin contarle a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida, sin contarle a alguien el amor más grande que Dios ha tenido por nosotros, que ha dado a su Hijo, por ti y por mí, para que podamos tener una vida eterna el día de mañana. ¿Sabes cuál es tu misión hoy? Dar fruto, que tu vida sea diferente a la de las demás personas, que realmente conozcan personas que son, como el estudio anterior, 100% cristianas, personas que conozcan y sepan y vean en ti un testimonio que no ven en nadie más, que encuentren en ti algo diferente, que realmente tus actos vayan de acuerdo a lo que tú les estás compartiendo a ellas. Tu misión hoy es consolar a otros. Si conoces a alguien que esté pasando en un momento difícil, dale una llamadita, mándale un mensaje y le estoy orando por ti.
estoy pendiente de ti, que te puedo ayudar, si no puedo ayudarte en algo, aunque sea orar y darle esas palabras de aliento. Ten confianza que Dios está en control, ten confianza que Dios tiene todo en su mano. Y también hoy nuestra misión es servirle a Él en la obra. Entonces, hoy en día, ¿qué te está costando obedecer a Dios? ¿Quieres pasar en este mundo desapercibida sin que nadie sepa que tú eres cristiana? ¿O pasar muy light, sin hacer sacrificio en tu tiempo, de pronto en dinero, de pronto en tus talentos, en la obra de Dios? No, yo quiero ser cristiana, pero así, suavecita, que no toque una obligación. Es que para el servicio toca a veces madrugar, hay que sacrificar unas horas, también pues el dinero de ir y venir. Entonces, no, gracias. Déjame así, que estoy viviendo un cristianismo light. Entonces, Dios no nos ha llamado a nosotros para eso. Dios nos ha llamado a nosotros para hacer una misión. ¿Y sabes cuál es la nuestra? Es poder presentarle a las personas el Evangelio. Es poder llevar a las personas a los pies de Él. Es poder darle a las personas lo que Dios nos da a nosotros, esa tranquilidad y esa confianza que Él tiene el control de todo. Si estás pasando un momento difícil en este momento y te estás enfrentando con una situación difícil, no dejes a Dios a un lado. Pídele a Él su guía, pídele a Él su ayuda, deposita en Él tus cargas y también pide a otras personas que oren por ti, como Esther le pidió a Mardoqueo que la ayudara en ayuno durante esos 3 días para ella poder ir y presentarse delante del rey. Entonces, ha sido un capítulo realmente hermoso que nos ha dado este libro, el Señor maravilloso. Entonces, no sé si alguien quiera compartir algo o quiera comentarnos algo o tenga alguna situación por la cual quiere que oremos, lo puede hacer. Si de pronto no quiere hablar, ahí abajo en la pantalla hay una parte que dice preguntas, también la puedes enviar allí. Pero esto es lo que Dios nos ha enviado hoy. Entonces, a salir juiciosas, a hacer la misión que Dios nos ha enviado en ese lugar donde estamos hoy. No te quedes hoy sin predicar la palabra de Dios y sin dar a conocer ese Dios grande y maravilloso que tenemos. Esa es la misión de nosotras el día de hoy. Entonces, no sé si alguien quiera compartirnos algo o cerramos en oración para podernos escuchar el próximo miércoles e iniciar. Bueno, entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este estudio tan maravilloso, por enseñarnos, Señor, que como humanos muchas veces, Señor, nuestra primera decisión es resistir a tu voluntad, a lo que tú tienes para nosotros. Pero también te doy gracias porque tú con otras personas, Señor, nos haces entender cuál es realmente nuestra misión, Señor. Darnos esa fortaleza, esa valentía y ese coraje, Señor, que tuvo Esther para poder dar testimonio de ti, para poder predicar, Señor, tu palabra, para poder que nuestra vida sea real delante de las personas que nos rodean, Señor, para poder tener esa palabra de aliento cuando alguien lo necesite, Señor, y poder tener esas fuerzas de poderte servir, Señor, cada día y poder cumplir, Señor, lo que tú nos has mandado, Señor, y lo que tú igual quieres que hagamos, Señor. Sabemos que tu obra se va a hacer con nosotros, Señor, o sin nosotros, pero queremos ser esas manos, esos pies, esos ojos, Señor, esos oídos útiles para ti, Señor. Hoy entregamos nuestra vida y entregamos todo nuestro corazón para que tú la moldees y nos lleves al lugar donde tú quieres que nosotros estemos, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.